dos autores particularmente destacados, que no son los únicos, pero sin lugar a dudas son de las voces más significativas en el estudio de las crisis, que son Boyn y Lagadec. Aproximadamente hace 17 años habían escrito algo que les voy a contar y relatar más o menos sistematizadamente, pero también de una serie de tendencias que incluso son previas a este escrito, ¿sí? Eh, lo que ellos hacen referencia o a lo que ellos hacen referencia son a algunas características de las nuevas crisis, particularmente cuando éstas se gestan con una gran escala, ¿sí? Y en primer término hablan de grandes impactos, ¿sí? Grandes impactos que tienen que ver con una gran cantidad de poblaciones afectadas, lo cual evidentemente habla de nuevas escalas, ¿sí? En su potencialidad de imaginar nuevas crisis por venir. En segundo lugar, costos económicos muy altos, superando la capacidad de seguro clásica. Es algo así como la imposibilidad de haber sido previsor respecto a lo económico, que supera toda escala. Fíjense qué interesante, qué sé yo, por ejemplo, en el caso de Norteamérica, la comparación de cómo la pérdida de empleos en menos de un mes superó a lo que sucedió en 2 años tras la crisis del 29 en Norteamérica, ¿sí? En ese país. Y esto es en verdad algo que supera la escala de lo previsible. En tercer lugar, problemas genéricos y además problemas genéricos y combinados que no han tenido precedente y que afectan recursos vitales. Recurso vital puede ser, por ejemplo, un servicio vital, puede ser la producción, ¿sí? Como hecho vital para que, por ejemplo, la gente pueda comer y no tener problemas de desabastecimiento. Y la verdad es que esto habla también de una escala que es absolutamente transversal a toda la población, incluyendo particularmente los sistemas productivos. En cuarto lugar, dinámicas de bola de nieve. Esto es muy característico en general de cualquier gestión de crisis, incluso adentro de una institución pequeña, pero es interesante porque en una escala masiva, en este caso una escala planetaria, hay múltiples fenómenos de resonancia que se van retroalimentando y van generando, ¿no? una bola de nieve cada día más compleja, donde puede ser que el origen de la crisis sea un tema, pero luego decante en otro, ¿no? Imaginemos en este caso una secuencia en tres partes muy, muy claras. Un problema sanitario epidemiológico, un problema económico y un efecto social es un ejemplo absolutamente simple y obvio de lo que significa esta dinámica de bola de nieve. Pero además tiene efectos políticos que afectan a la democracia, tiene efectos en el cambio de la matriz productiva, de las relaciones sociales y una cantidad de cosas que seguramente empezaremos a ver. También es importante entender que los sistemas de emergencia muchas veces o han reaccionado sin saber o han reaccionado mal con el pie equivocado y que hay muchísimos procedimientos obsoletos no aplicables, incluso contraproducentes si se los aplicase como se los hacía a la vieja usanza, que es necesario revisar. Por eso también la característica es que toda crisis tiene un encuadre pasado, ¿sí? Pero en estas crisis nuevas por la multidimensionalidad, por ese efecto de bola de nieve al cual recién aludía, los sistemas de emergencia necesitan ser revisados a tiempo real. Y por lo tanto esto implica que hay una incertidumbre extrema, ¿sí? Que ni siquiera tiende a desaparecer en el periodo de emergencia y que además ofrece o incluso da la sensación que muchas de estas crisis, ¿sí? Se gestan con una sensación de larga duración, incluso con amenazas que se van transformando en el tiempo. Pensemos particularmente en las chances de lo que significa la marcha atrás o que se frenen las fases del desescalamiento. Entonces es como que el tiempo no es tan breve, ¿sí? O no es controlable la variable tiempo y es probable que la dimensión del riesgo como eco, como efecto, como consecuencia de la crisis se geste o se produzca en algo muy parecido a lo que se denomina crisis de sombra larga, ¿no? Son aquellas crisis que no acaban y se prolongan sostenido el tiempo, que aunque pierden intensidad, siempre están ahí latentes. También requieren de un ejercicio de convergencia, es decir, un gran número de actores y organizaciones que irrumpen en escena y que en algún momento pueden tener coordinación y en otro momento pueden tener una fuerte descoordinación operativa o política respecto a adjudicación de responsabilidades, respecto al peso de quien decide en cada momento, por fases, por periodos, por etapas.
Siempre estas grandes crisis generan problemas críticos novedosos desde el punto de vista de la comunicación, con las organizaciones responsables, en relación con el público, con los medios de comunicación y sobre todo con las víctimas, especialmente cuando las víctimas sean reales, que ya están sufriendo alguna vulnerabilidad o potenciales que pueden sufrir hipotéticamente en algún momento. Aparece esto como algo necesario. Distintos protocolos, particularmente de los que se llaman marcos de actuación para la resiliencia, por ejemplo a nivel internacional, han recomendado que es obligatorio la gestión del riesgo incorporando a la sociedad, y esto implica un proceso de retroalimentación y también de comunicación para que sean parte en la definición del riesgo, pero también sean parte en la propia gestión del riesgo derivado de la crisis, ¿sí? Y además aparecen apuestas considerables de todo tipo. Cuando me refiero a apuestas, hay apuestas de cuándo será el pico, por ejemplo, de un brote epidemiológico, cuándo se acabará, quién será el país que lo hace mejor, quién que lo hace peor, cuánto puede caer la economía de un país, en cuánto tiempo estará una vacuna. Y la verdad es que estas apuestas considerables lo único que hacen es aumentar el nivel de incertidumbre y generar mayor nivel de confusión desde el punto de vista comunicacional.